Debemos recordar con gran diligencia mental y vigilancia continua que 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, declara, entendiendo primero esto, que ninguna profecía, nada de lo predicho, ni de lo declarado en la palabra de Dios es de interpretación privada, ya que yo no puedo interpretarla, ni usted, ni ninguna otra persona en el mundo. Descubrimos que toda la Escritura se interpreta a sí misma, o en el versículo, o en el contexto, o como se ha usado anteriormente. Estas son las tres maneras en que la Escritura se interpreta a sí misma, porque no es de interpretación privada, y hemos estado tratando con solo este primer punto, que se interpreta a sí misma en el versículo, ahí mismo donde está escrita. Así, al seguir trabajando esta maravillosa palabra de Dios y la grandeza de esta maravillosa e incomparable palabra de Dios, cómo se interpreta a sí misma en el versículo, lo cual hemos investigado tan minuciosamente, tenemos que reiterar antes de proseguir. Toda la Escritura se interpreta a sí misma en el versículo, ahí mismo donde está escrita, ahí mismo en el versículo donde está escrita. Y la palabra o las palabras que se emplean en un versículo deben ser interpretadas según su uso bíblico, no el actual. Y las palabras empleadas en un versículo deben siempre estar en armonía, tanto con el versículo como con toda la Escritura que trata con ese tema idéntico. Y en cuarto lugar, hemos notado la acumulación de escrituras, que quizás una escritura no lo diga, sino que otra escritura añade algo, pero lo que añade no puede contradecir lo que se ha dicho antes. Ahora tenemos que ir al segundo gran punto en cuanto a cómo la Escritura se interpreta a sí misma. Se interpreta a sí misma en el contexto. Si no se interpreta a sí misma en el versículo, ahí mismo donde está escrita, entonces hay que leer el contexto. El contexto es la historia completa. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la idea completa que está detrás de ella? Así que hay que investigar cada palabra en el versículo y luego el versículo en el contexto. Vamos al libro de Salmos. El Salmo 2, el versículo 8. Aquí tenemos un versículo de la Escritura que cita a menudo en reuniones de misioneros. En estas reuniones de misioneros donde se interesan en convertir al pagano para que crea en el Señor Jesucristo. Y citan este versículo como su texto y luego predican y hablan basándose en ello. Entonces, se recibe una ofrenda para las misiones extranjeras. Pero miren el versículo 8 del Salmo 2. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¡Qué magnífico!, ¿no? Es maravilloso. Es un gran sermón misionero, ¿verdad que sí? Pero no, si leen el próximo versículo, porque nunca leen el versículo que sigue. Escuchen el versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfareros desmenuzarás. Hombre, qué gran sermón misionero. Amoroso, ¿no? Muy tierno. Dame las naciones, los paganos, por herencia, los quebrantaré, los desmenuzaré. Gran sermón misionero. No, nunca. Esa no es la manera en que la Escritura se interpreta a sí misma. Uno siempre tiene que relacionar cada palabra individual con el versículo, y el versículo siempre tiene que fluir con el contexto. Nunca usen ese versículo como sermón misionero. Claro que no. Es que nosotros tenemos que entender de qué se trata. ¿Qué nos quiere decir verdaderamente esta Escritura? Vayamos al Evangelio de Mateo, capítulo 22. Mateo 22. Aquí tenemos otro versículo en el capítulo 22 que se usa a menudo en un servicio a memoria de algún gran santo de Dios que realmente trabajó duro para la iglesia en su comunidad y a nivel nacional y quizás internacionalmente. Y esta persona ha ejercido una influencia tan bondadosa sobre la comunidad y recién ha fallecido. Y se le hace el funeral, una misa conmemorativa, y escogen este versículo y lo usan como el texto para el servicio. Mateo 22, versículo 32. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y luego se pone a predicar que aquí está el maravilloso santo de Dios, se puede ver que está muerto, y está en el ataúd, está muerto, pero de una manera u otra dicen que no está muerto, que está vivo. Y se dedican y tienen una magnífica misa conmemorativa. ¿Por qué no volver para revisar el contexto? ¿De qué está hablando cuando dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? ¿De qué está hablando? Si vuelven al versículo 23 del capítulo 22, leerán que dicen que no hay resurrección. Y en el versículo 28 de este capítulo 22, en la resurrección, pues. Y en el versículo 30, porque la resurrección. Versículo 31. Pero respecto a la resurrección, ¿cuál es el contexto?
No es que Abraham, Isaac y Jacob estén vivos ahora, sino que está hablando de la resurrección. Leamos la historia completa, todo el relato, comenzando con el versículo 23. Escuche. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo, y el tercero, hasta el séptimo. Y después de todos, murió también la mujer. Qué matadora de hombres, ¿no? Tuvo estos 7 maridos, y siempre me ha gustado el versículo 27 porque dice, y después todos murió también la mujer. Es magnífico. Versículo 28. En la resurrección, pues, el tema sigue siendo en la resurrección. ¿De cuál de los 7 será ella mujer? Esta era la pregunta, ya que todos la tuvieron. Versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Damas y caballeros, es ahí mismo donde todavía yace nuestro error hoy en día. Jesús les dijo a los saduceos que no creían en la resurrección, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Es por eso, justamente, que tenemos toda la confusión en cuanto a la venida del Señor, la resurrección y la gran reunión. Por eso tenemos toda la enseñanza de que cuando uno muere no está verdaderamente muerto, sino vivo en algún otro lugar. Todo porque erramos, ignorando las Escrituras e ignorando el poder de Dios. El versículo 30 dice, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Pero respecto a la resurrección, versículo 31, pero respecto a la resurrección de los, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? No ahora, sino en el tiempo de la resurrección. ¿Dónde está Abraham ahora, según la palabra de Dios? La Biblia dice que murió. ¿Dónde está ahí? Está muerto. ¿Dónde está Jacob? Está muerto. ¿Cuánto tiempo estarán muertos? Hasta la resurrección. Y la resurrección ha llegado. Así que, ¿dónde está Isaac? Isaac está muerto. Abraham está muerto. Jacob está muerto. Pero Jesús dijo de Dios que no es Dios de muertos, sino Dios. ¿Cuándo? En el tiempo de la resurrección. De la resurrección. ¿Quién se va a levantar? Abraham se va a levantar. Isaac se va a levantar. Jacob se va a levantar. En el tiempo de la resurrección. Así es. Qué magnífica verdad en la maravillosa e incomparable palabra de Dios. Hablamos de que las personas mueren y luego están vivas. El Dr. Weevil ha pasado por toda esta escuela de investigación y aprendizaje en los campos de la percepción extrasensorial, de la parapsicología, de temas que tratan de la supervivencia después de la muerte. Sí, señor, él lo ha hecho. El Dr. Weevil ha estudiado sesiones de espiritismo, ha visto levitaciones, ha visto iglesia. En nuestro ministerio hemos estudiado todo este campo en el cual hay una cantidad de personas hoy en día y que se está haciendo más y más popular porque no pasa ni un día sin que un periódico de alcance nacional no pinte este lado de la historia de una forma muy favorable. No pasa ni un día sin que en algún lugar de prominencia nacional no se presenten de una forma u otra todo este tipo relacionada con la percepción extrasensorial y la parapsicología. En la radio, la televisión, los diarios, con artículos muy extensos. Así que se ha promovido el supuesto don de profecía. Que alguien tiene este don de profecía y supo de antemano, por ejemplo, que el presidente Kennedy iba a ser asesinado. Bueno, ¿de qué sirve saberlo de antemano si aún así es asesinado? Si leen la exactitud de la palabra de Dios, verán que cuando Dios le habló al profeta y le dijo que un ejército del norte iba a entrar a Israel en tal y tal lugar, él no dijo esto para que luego todo Israel fuera muerto. La palabra de Dios dice que cuando el profeta vio esto, él le dijo al rey de Israel, pon tus ametralladoras ahí, porque mañana pasarán por ahí. Y el rey de todo Israel puso sus ametralladoras y ¡bum, bum, bum! Esa mañana sí que acabó con ellos. Día tras día lo hizo. Siempre hay provecho cuando esta es la fuente correcta.
Pero la razón por la cual Satanás lo está pasando también es porque pocas personas creen en Satanás, o no creen en espíritus diabólicos o malignos. Todos dicen que hay solo un Dios. La Biblia dice que hay dos dioses. Uno es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El otro es el Dios de este mundo, que es Satanás. Más adelante en esta clase les enseñaré de dónde provienen los espíritus diabólicos, cómo ocupan y poseen la mente, cómo controlan, y esa información muchas veces tiene que ser exacta. Porque si fuera siempre inexacta, nadie les creería, nadie. Esto es como el mal es un parásito. El mal no podría existir sin la verdad. Los espíritus diabólicos, los espíritus malos, las fuentes de información equivocadas con las cuales hacen conexión las personas y que las poseen, no podrían existir si no fuera por el Dios verdadero y el poder de su Espíritu Santo. Así es. Solo porque alguien tome una Biblia, la levante y diga, bueno, yo leo la Biblia, eso no quiere decir que no sea una falsificación, porque Satanás conoce la palabra de Dios, hasta puede citarle la palabra. Y todos los espíritus que poseen las personas pueden citarle la palabra. Hasta oran y se ven tan sinceros. Van a la iglesia, rezan sus oraciones, cumplen con todo el ritual y solo es un pretexto para darnos. La iglesia cristiana les ha hecho el juego, los espiritistas, todas esas personas que hablan de la supervivencia después de la muerte, a todas ellas. La que cuando muere un hombre, él está muerto y permanece muerto hasta el retorno de Cristo y la resurrección. Si la iglesia creyera la palabra de Dios y la enseñara, desaparecería todo. Desaparecería toda esta enseñanza acerca de espíritus y fantasmas y acerca de gente que recibe información, como muchos que dicen que la reciben con sus bolitas de cristal. ¿Saben? Bolita de cristal sobre el mural o en la mano. ¿Qué tiene que decir hoy día bolita de cristal? Oh, sí. Todo eso desaparecería. Si la Biblia es acertada, y si no lo es, no nos queda nada. La palabra declara que cuando un hombre muere, está muerto, y permanece muerto hasta que Cristo vuelva. Por eso nadie, absolutamente nadie que haya muerto está vivo, con la excepción del Señor Jesucristo, de quien la Biblia declara que Dios le levantó de los muertos. Toda la otra gente que haya vivido está esperando el retorno de Cristo. Por lo tanto, si la iglesia enseñara esto, ¿ven lo que tendrían que hacer los espiritistas? Tendrían que volverse atrás. Si es que los muertos están vivos ahora, allí arriba, si están allí arriba pasándolo tan maravillosamente bien, entonces los espiritistas no están produciendo falsificaciones cuando supuestamente hacen volver a los muertos en manifestación, en evidencia, en forma de ectoplasma o de otra forma, y esa forma del ectoplasma el doctor la ha visto también. Pero estos son espíritus engañadores, son falsificaciones, pero han vivido tanto tiempo en el mundo y conocen a su tío, abuela, y hasta saben lo que se ríen para el desayuno. Así que no solamente puede manifestarse en una forma en que a veces usted las puede ver, como en forma de ectoplasma, sino que hasta a veces usted puede oír lo que usted diría que es la voz precisa de su abuela. Porque ese espíritu diabólico toma control de las cuerdas vocales de otra persona y habla por medio de otra persona y suena igualito a su abuela o a su hermano o hermana. Y la razón por la cual pueden proponer esto y seguir proponiéndolo es porque la exactitud de la palabra de Dios nunca ha prevalecido en nuestro día y tiempo, ni en las iglesias protestantes, ni en la iglesia católica romana, ni en ninguna parte. Porque todos han enseñado que cuando se muere, uno no está muerto. De una forma u otra se va al cielo, o al paraíso, como la llaman ellos. No, la Biblia dice que al morir está muerto y permanece muerto hasta la resurrección. Permítame hacerles una pregunta. ¿Por qué tendría que haber una resurrección si usted ya está vivo? La razón por la cual necesitamos tener una resurrección es porque la gente está muerta. Yo sé lo que dicen algunos. Bueno, Dios tiene que hacer volver tu espíritu y unirlo de nuevo con tu cuerpo. ¡Qué estúpido! Si sobrevives lo más contento por 100 años sin un cuerpo, ¿por qué tomar el tiempo para regresar a buscar uno? Nos hemos metido en todo esto a causa del error de no dividir correctamente la palabra en cuanto a los muertos. ¿Dónde están los muertos? Están muertos. ¿Cuánto tiempo permanecerán muertos? Permanecerán muertos hasta que Cristo retorne. Por eso es que cada vez que alguien dice que ha oído de una persona que está en el cielo, es una mentira del diablo. Porque no pueden oír de esa persona, porque esa persona no está allí arriba. Pero sí lo están los espíritus diabólicos. Los espíritus malignos están ahí.
Y muchas veces estos espíritus diabólicos han poseído más religiosa y más sincera que jamás hayan conocido. Pero recuerden que la sinceridad no es ninguna garantía de la verdad, en absoluto. Así es, la palabra de Dios es verdad. Por ejemplo, hablan de Moisés y Elías, y de cómo aparecieron ante Jesús en el monte de la transfiguración, y hablaron con él. ¿Han leído alguna vez la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que Jesús vio a Moisés y Elías en una visión. Así es. Hablan de Enoc, de que él fue traspuesto. Eso está en Hebreos. Y vamos a ir para allá. Y lo voy a leer con ustedes. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Dicen que Enoc fue un hombre tan maravilloso que nunca vio muerte porque Dios le traspuso. Sacan esto de Hebreos 11. Eso es lo que dicen eso es lo que dice en la Reina Valera. Escuche. El versículo 5 del capítulo 11. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Para no ver muerte. Y no fue hallado por traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto. La palabra traspuesto es la palabra transportado, llevado de un lugar a otro. No fue elevado de aquí abajo hasta arriba. No fue llevado a su hogar celestial. Fue llevado de aquí para allá, de un lado a otro, aquí en la tierra, para no ver muerte. Eso es lo que dice la palabra. Enoc le agradó a Dios siempre, y Dios le amó de tal manera que cuidó de él para que no tuviera que ver muerte con sus ojos. Dios le sacó del lugar donde estaba y lo puso en otro lugar para que no viera muerte con sus ojos. No es que Dios se lo llevara a estar con él en el cielo, es que Enoc no tuvo que ver muerte con sus ojos. No la vio con sus ojos, pero Enoc murió. Enoc sí murió, ¿cómo lo sé? Porque la Biblia lo dice. Escuchen, dice en el versículo 5, por la fe Enoc. En el versículo 7 dice, por la fe Noé. En el versículo 8, por la fe Abraham. En el versículo 11, por la fe Sara. En el versículo 13, habiendo enumerado a Enoc, Noé, Abraham, Sara, Abel, habiendo enumerado a todos estos, ahora el versículo 13 de Hebreos 11 dice, murieron todos estos. T-O-D-O-S, todos, sin excepción. Murieron todos estos. Bueno, si todos murieron, entonces, ¿qué hizo Enoc? Murió. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que quiere decir, así es. Y luego llegan al capítulo 11, llegan a este capítulo 12, al primer versículo, y estos médiums o espiritistas quieren que creamos que estamos rodeados de una gran nube de testigos vivos, y citan este versículo 1 del capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Dicen que estos son los creyentes que han muerto y están viviendo allí arriba. Eso no es lo que dice en absoluto. Estas son las personas que se enumeran en el capítulo 11 y que le creyeron a Dios y de quienes la palabra de Dios dice, murieron todos estos. Pero estamos rodeados por su creencia. Tenemos el testimonio de su creencia. Eso es lo que tenemos. Y teniendo el testimonio de su creencia, esto ya es algo que podemos ver. También salen siempre con la historia acerca de Pablo, donde Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como si en el momento mismo de morir es ganancia porque voy al cielo y vivo en la gloria y fumo puros carísimos y floto sobre nube en calles pavimentadas de oro. ¡Dios mío! Hay una tercera alternativa. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia en el tiempo de la resurrección. Pero hay también una tercera alternativa, dice Pablo, y esa es el retorno de Cristo, que es mejor que vivir o morir, porque cuando Él retorne seremos transformados en la gran reunión. Lo mortal se vestirá de inmortalidad, claro que sí. Luego hablan del hombre rico y Lázaro en el seno de Abraham. Hablan de Saúl, profetiza de Endor. Al estudiar la palabra, se ve que ni una persona en la Biblia está viva, con la excepción del Señor Jesucristo, y a Él Dios le levantó. Todos los otros están muertos. El Dr. Whewell ha escrito todo esto en un libro titulado Están vivos ahora los muertos. Ha tratado todas las escrituras en la Biblia que tratan del retorno del Señor o de la resurrección, todas ellas, así es, Él las trata todas y encajan como anillo al dedo y encajan con la gran exactitud de la palabra de Dios de que los muertos están muertos y permanecen muertos hasta que venga Cristo. Por lo tanto, no hay nada científico en todo lo que vemos en la percepción extrasensorial. Dicen que es científico, pero no tiene nada de científico. Una persona se sienta a un lado de una pared y otra persona se sienta al otro lado, y por eso dicen, bueno, no se puede ver a través de la pared. No hay charlatanes aquí, es imposible que nos engañen.
Pero los espíritus diabólicos miran por encima. No les importa un comino en la pared intermedia. Podrían hacerla de 4 metros de grueso y no les impediría en absoluto. Hay un libro titulado El fraude cautivante que está disponible. El autor estaba metido en el espiritismo. Él era un medium. Y en este libro, él cuenta exactamente lo mismo, esencialmente, que yo les he expuesto en la palabra de Dios en esa sesión, que es una falsificación, que es usar el mundo de los espíritus diabólicos que las personas no entienden y en que no creen, sino que son usadas por esos espíritus. Las naciones son dirigidas por esto. Los hombres del gobierno son influenciados por esto. La gente va a esos mediums y trata de sacar información. Y se recibe. En algunos casos es correcto, pero cuando más se necesita la información, no acierta y se sale perdiendo. Si una nación se va por ese camino del espiritismo, se hundirá. La nación entera se destruirá porque Dios, el verdadero Dios y Padre, Señor Jesucristo, no lo tolerará. Pues en la resurrección tenemos vida. Y sin esa resurrección y la venida del Señor, no hay vida. Es por eso que ustedes siempre tienen que tratar con la Escritura en su contexto, para averiguar exactamente de qué está hablando antes de hacer cualquier declaración.